Estamos en contacto con el diputado Enrique Urquidi, él es de Comunidad Ciudadana, parte de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa para la selección y designación del Defensor del Pueblo. Diputado Urquidi, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días, Rubén, un verdadero placer estar en tu programa y un saludo, por supuesto, a tu masiva audiencia. Qué bien tenerlo por primera vez en nuestra estación, en nuestra transmisión digital y también en la transmisión convencional de Radio Monumental FM 105.1 en La Paz. Diputado, ¿puede hacernos una breve evaluación acerca del registro primero de postulantes al Defensor del Pueblo? Son 198 nombres, de los cuales han sido purgados muchos y la lista se ha cortado. Efectivamente, Rubén, una vez que se cerró el plazo para la presentación de postulaciones el pasado viernes 1 de abril a las 18 horas, se recibió y se registró a 198 postulantes. Lo que hemos hecho los de la Comisión Mixta de Constitución durante toda esta semana es hacer la revisión carpeta por carpeta para la verificación de los requisitos formales, de los requisitos habilitantes establecidos en el artículo 8 del reglamento y la convocatoria para el Defensor del Pueblo. Hemos revisado, hemos sido bastante rigurosos y minuciosos en la verificación del cumplimiento o no de los 18 requisitos formales que te acabo de mencionar. Producto de esta revisión y de la contrastación que hemos hecho con información que hemos solicitado a la Escuela de Gestión Pública para el tema de idiomas, al Ministerio de Defensa para el tema de la libreta de servicio militar en el caso de los varones, en el tema de la Fiscalía General para el tema de los procesos penales, etcétera, etcétera, han quedado al día de hoy 72 postulantes habilitados y 126 han quedado depurados. ¿Cuál es el siguiente paso? El domingo 10 de abril se va a hacer la publicación de las postulaciones de los habilitados y de los inhabilitados, y a partir del lunes 11 al jueves 14 se abre el periodo de las impugnaciones. En estos 4 días las personas van a poder impugnar a quienes hayan sido habilitados, y los inhabilitados también tendrán la posibilidad de impugnar su inhabilitación ante la Comisión Mixta de Constitución. Debo confesarle que hay cierta tranquilidad en la población y en nosotros mismos de la convivencia pacífica que aparentemente existe entre oposición y oficialismo en la comisión a la hora de depurar la lista de postulantes, y eso es una señal importante. ¿Cómo es que se están poniendo de acuerdo para depurar y habilitar a postulantes? Yo coincido con tu apreciación, Rubén. Al interior de la Comisión Mixta existe realmente un muy buen clima de trabajo, un muy buen clima de entendimiento, al margen de algunas diferencias que por supuesto las tenemos, pero en términos generales yo creo que está prevaleciendo el objetivo general del consenso. No nos olvidemos que el reglamento ha sido aprobado por unanimidad en la Asamblea Legislativa, producto de un consenso entre las 3 fuerzas políticas representadas en la Asamblea y de un escenario de diálogo que fue generado y promovido por el vicepresidente David Choquehuanca. Entonces yo te diría que al interior de la Comisión Mixta estamos con un muy buen clima y estamos realmente comprometidos, creo yo, para lograr el objetivo final. Y el objetivo final es designar a una autoridad en la Defensoría del Pueblo proba, idónea, con alta calidad moral y por sobre todo una persona, una ciudadana o ciudadano que estén comprometidos con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Hay nombres, obviamente, que tienen trascendencia, por lo menos para la opinión pública, en la lista de postulantes, y muchos de ellos han sido depurados, algunos han sido habilitados. Por ejemplo, se supo que Nadia Cruz ha sido habilitada, a diferencia de Manuel Morales, el presidente de CONADE, que ha sido inhabilitado. Seguramente usted tiene el dato, aunque obvio no nos los va a decir. Y nombres como Ildefonso Mamani, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, que también ha sido inhabilitado. Era obvio que
la exdiputada Lidia Patti fuera inhabilitada, y así una lista larga. Encuentra en esta lista de 72 postulantes habilitados a alguien capaz de llevar adelante esta gestión del defensor del pueblo. ¿Le inspira confianza, diputado? Mira, Rubén, yo te confieso que sería en este momento absolutamente irresponsable, injusto y prematuro. Así es. El hablar de algún perfil, porque yo te decía, lo que hemos hecho en esta primera fase, en este trabajo inicial de la comisión, es una revisión de requisitos formales y de cumple y no cumple. Ya vamos a entrar, una vez superada la etapa de las impugnaciones, a revisar las trayectorias, a revisar el perfil profesional, a revisar los méritos, y ahí seguramente ya vamos a tener un panorama mucho más claro de qué postulantes tienen el perfil que estamos buscando para la Defensoría del Pueblo. El perfil está absolutamente claro. Yo te decía, una persona proba, idónea, pero será en esta etapa en la que podamos quizás ya identificar algunas posibilidades. Así es. Sabíamos de su respuesta. Obviamente se entiende que ahorita ningún miembro de la comisión de constitución de la comisión mixta es capaz de darnos esa información, pero en el ánimo de conocer los periodistas a quienes se están postulando, valía la pena la pregunta. Ahora viene una etapa también complicada. Quizás lo complicado va a ir creciendo en adelante gradualmente. En la etapa de impugnaciones, seguramente los ciudadanos, la misma comisión o algunos diputados van a plantear sus objeciones respecto de algunas postulaciones. ¿Considera de que va a ser complicado la fase de impugnaciones y qué resultados se va a tener hasta el 14 de abril? No, seguramente que sí, Rubén. Va a ser una etapa compleja, difícil. Seguramente vamos a tener muchas impugnaciones. Lo que te quería aclarar que este periodo de impugnaciones que se abre el lunes hasta el jueves tiene un carácter en doble sentido. O sea, se pueden impugnar a los habilitados, a los 72 habilitados, como también los inhabilitados tienen la posibilidad de impugnar su inhabilitación. Ajá. Entonces, en ese doble sentido, seguramente la comisión mixta vamos a tener un trabajo arduo. De acuerdo al reglamento, estamos obligados a resolver las impugnaciones en 48 horas. Eso quiere decir que las impugnaciones que se presenten el lunes ya tendrán que estar resueltas el miércoles y así sucesivamente. Entonces, seguramente va a ser una semana compleja porque producto también de estas definiciones que se tomen en las impugnaciones, ese número de 72 habilitados, hay la posibilidad, por supuesto, de que ya sean menos para la siguiente etapa. Así es. Lo único que se pide para las impugnaciones es, obviamente, seguir el conducto formal de una nota dirigida al presidente y sobre todo, adjuntar una prueba idónea, ¿no? Una prueba que realmente guarde la credibilidad de la fuente de información, etcétera, para realmente nosotros a nivel de la comisión tener la posibilidad de discutir, de evaluar y de obviamente tomar una decisión en el marco de la ley y por supuesto una decisión que sea justa para el postulante. A ver, nos explica un poquito más sobre el proceso de impugnación. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? ¿Quiénes están llamados a impugnar una eventual postulación? Todos los ciudadanos absolutamente tienen la posibilidad de impugnar a cualquiera de los candidatos habilitados. ¿Qué es lo que se pide? Un conducto regular de una nota dirigida al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, al senador Rubén Gutiérrez, adjuntando prueba idónea. Es decir, o sea, no nos pueden mandar una nota contándonos que tal postulante tiene algún antecedente. Necesitamos que la nota, que la presentación de la interpelación, de la impugnación, guarde y adjunte una prueba idónea que permita a la Comisión de Constitución, en base a esa información, evaluar y realmente tomar una decisión. Entonces, este periodo, yo te decía, es a partir del lunes 11 hasta el jueves 14, para la posibilidad que tienen todos los ciudadanos y también todos los asambleístas, excepto, por supuesto, los miembros de la Comisión Mixta de Constitución, tienen la misma posibilidad de impugnar a los postulantes. Suponemos que terminada esa fase de impugnaciones, la Comisión Mixta va a hacer otra lista de habilitados, ¿es así? ¿Y cuándo la publican?
Una vez concluidas las impugnaciones, el, el domingo, el domingo 15 también ya se publicaría una lista, digamos, Domingo de los 17. postulantes. Domingo 17, de los postulantes, ya para entrar a la siguiente fase. Ya la siguiente fase es la evaluación de los méritos, de la calidad profesional y de la trayectoria. Entonces, esa es ya la siguiente fase para entrar después al tema de las entrevistas y finalmente concluir con la elaboración del informe final de la comisión para ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para tener un poquito más de precisión, la fase de evaluación de méritos de profesional y trayectoria, ¿de qué fecha a qué fecha va a durar? Exactamente sería a partir del lunes 18. Ya. Del lunes 18 que se comenzaría con la etapa de evaluación de méritos, calidad profesional y trayectoria. Son las 3 categorías que establece el reglamento y que se iniciarían en esta fecha. ¿Y qué tiempo más o menos se van a tardar los diputados y senadores en considerar esto? Aproximadamente es otra semana, ¿no? Unos 5 a 7 días. Ahora, una vez terminado eso, habrá otra lista publicada y finalmente la comisión se va a concentrar a, primero, encontrar a los hombres o mujeres probos para el cargo y segundo, a un eventual consenso. Aquí creo que incluso puede resultar un falso debate el que la oposición o el oficialismo quieren imponer a su postulante, porque necesariamente, según la ley, la Constitución, la ley del defensor del pueblo, las partes representativas en la Asamblea Legislativa tienen que ponerse de acuerdo y designar al defensor del pueblo con 2/3 de los votos. Y en esto el movimiento al socialismo no tiene la suficiente cantidad de votos, peor la oposición. Efectivamente, lo que va a suceder es que una vez la comisión mixta concluya su trabajo con su informe de evaluación, en ese informe de evaluación ya vamos a tener los nombres de quienes califican a la etapa final de la designación por la Asamblea. Entonces ya será la Asamblea, el vicepresidente David Choquehuanca en su calidad de presidente nato, quien convoque a la sesión, pero como tú dices, muy bien dices, ojalá ya para la sesión y para la convocatoria ya se tendrían que haber generado los mínimos consensos respecto al perfil de la persona que debiera ser favorecida con la confianza de la Asamblea Legislativa para tener la titularidad de la Defensoría del Pueblo por los siguientes 6 años. Es difícil evitar las susceptibilidades en ambos bandos. Creo que va a ser una buena señal el que la oposición y el oficialismo aprueben por unanimidad, si es posible, la designación del nuevo defensor o la nueva defensora del pueblo. ¿Para cuándo más o menos se tiene prevista esa designación? Se decía para el 6 de mayo. Efectivamente, de acuerdo a los tiempos, al cronograma, al reglamento y a la convocatoria que están establecidos, nosotros pensamos que para los primeros días de mayo, para la primera semana de mayo, ya tendría que estar este informe en poder del vicepresidente David Choquehuanca, y ya de existir el consenso pleno, tendría que operarse directamente la convocatoria a la sesión y en esa sesión proceder, digamos, a la designación de la nueva autoridad. Ha sido accidentado el trámite de aprobación del reglamento de convocatoria para la designación, o más bien la selección y designación de defensor del pueblo. Pero al final, oposición y oficialismo se pusieron de acuerdo y emitieron la convocatoria y acordaron los puntos para los requisitos como también para otros relativos a la selección. Es una señal de que se puede concertar alguna cuestión en la Asamblea Legislativa de aquí en adelante. Por supuesto que sí, nosotros estamos esperanzados de que esta señal que se le ha dado a la ciudadanía de que finalmente oficialismo y oposición tenemos la capacidad de llegar a mínimos consensos, creo que debiera marcar una ruta crítica para el futuro. Ojalá sea así. Para adelante tenemos muchísimos desafíos, el tema de la reforma judicial y tantos otros temas en los cuales, por supuesto, que nosotros vamos a depositar toda nuestra voluntad política para que lo que suceda y ojalá concluya en los mejores términos producto del consenso en el tema de la Defensoría pueda replicarse
en otros temas que son absolutamente fundamentales para el fortalecimiento institucional del país. Habíamos nosotros sostenido en La Razón, como también en La Razón Radio, de que cualquier posibilidad de reforma judicial tiene que pasar necesariamente por un consenso político y social. No vale la pena que solamente el gobierno, el órgano ejecutivo o el órgano legislativo o el órgano judicial sean quienes por cuenta propia impongan una eventual reforma judicial. Necesitamos que el país se ponga de acuerdo respecto de esta reforma judicial. Puede ser la siguiente tarea esta, considerando de que el gobierno ha trastabillado en la reforma judicial, había convocado o había anticipado que en marzo sería la cumbre judicial, no hubo tal cumbre. La semana pasada el ministro Lima decía que no hay consenso político aún. ¿Es posible que se pudieran poner de acuerdo opositores y oficialistas para la reforma judicial? No, por supuesto que yo creo que es imperativo de que en un tema tan trascendental, tan sensible como es la reforma judicial, también se generen los mínimos consensos. Por supuesto que también tiene que ver con rescatar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Si hay un escenario natural del debate, del diálogo y de la construcción de consensos, es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ojalá que esta señal y este paso que estamos dando con el tema del defensor del pueblo, y que por supuesto en lo personal estoy seguro y estoy muy confiado de que vamos a terminar con el objetivo de designar a una persona proba e idónea, realmente va a ser un modelo de construcción de consensos, de diálogo para temas tan centrales como el tema de la justicia, que como sucede con la Defensoría es un clamor popular de la ciudadanía, el cambiar la justicia, el tener una justicia con operadores idóneos, probos, independientes. Entonces, ojalá el siguiente paso y el siguiente desafío también, oposición y oficialismo, podamos estar a la altura de esa gran tarea. Para nuestra audiencia de La Razón Radio y Radio Monumental, estamos hablando con el diputado Enrique Urquidi, él es diputado por Comunidad Ciudadana, parte de la Comisión Mixta de Constitución, que en este momento está trabajando en la selección del defensor del pueblo, a través de una lista larga que llegó de 126 depurados a 72 postulantes habilitados. Están todavía en ese proceso. El domingo se va a publicar las listas, tanto de depurados como de habilitados, y para la siguiente semana está prevista la fase de impugnaciones y consiguientemente continuar con este proceso hasta el 6 de marzo, cuando los bolivianos vamos a tener posiblemente nuevo defensor o nueva defensora del pueblo. Diputado, en esta tarea de consensos entre oposición y oficialismo hay un tema que causa un dilema. Ya desde el inicio han habido desacuerdos en la oposición y en el oficialismo acerca de una proposición acusatoria emanada por el Tribunal Supremo de Justicia en relación al juicio de responsabilidades eventual contra Yanine Áñez, su gabinete, relativo a las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Todavía Comunidad Ciudadana cree que primero hay que reformar la justicia antes de ese eventual juicio? Nosotros hemos hecho una propuesta, y en realidad dos propuestas, para comenzar la reforma estructural del sistema judicial. Sabemos y estamos conscientes que es algo complejo, que lleva tiempo y que toma, realmente hay que tomarlo con mucha responsabilidad, pero creemos que el paso inicial debe ser el cambio de las cabezas del órgano judicial. Creo que esa es una principal señal, una primera señal importante que se debiera dar en la línea de buscar la independencia, que es también un tema de mayor profundidad, la independencia del órgano judicial. En esa línea, hemos hecho conocer en dos oportunidades de manera formal nuestras propuestas. El ministro Lima en algún momento reconoció de que habían ciertas coincidencias, pero lamentablemente hasta el momento, como tú bien decías, no ha habido una respuesta concreta de cómo, cuándo y dónde nos podemos sentar a generar este escenario de diálogo. Estaba prevista para marzo la cumbre judicial, que no ha sucedido. Entonces, lo que nosotros esperamos de que esta necesidad urgente de reforma judicial no haga aguas y no se dilate nuevamente, porque realmente es una tarea urgente
que se debe encarar, y por supuesto esperamos que el gobierno a través del ministro Lima asuma con la mayor responsabilidad de esta tarea y no entremos a la lógica de seguir pateando la pelota y de postergar este tema, porque realmente la ciudadanía ya no aguanta más este sistema de justicia, y por supuesto que es urgente y necesario el comenzar a generar escenarios para intercambiar opiniones, para escuchar propuestas y para construir consensos. Así es, la comunidad internacional, especialmente la vinculada a los derechos humanos, ha expresado su preocupación por cómo en Bolivia todavía no hay condenas en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata, y en general la violación de derechos humanos en 2019. Incluso nosotros hablando con algunos representantes, encontramos una respuesta en sentido de que hay jurisprudencia y hay experiencia internacional en relación a este tipo de casos. Lo primero que se hace es, antes de cualquier otra política pendiente, es resolver la reparación de daños, tanto económico como judicial, para las víctimas. Y en Bolivia se está haciendo lo contrario con la propuesta de Comunidad Ciudadana y de Creemos. Y precisamente el Comité para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada ha emitido un informe expresando su preocupación respecto de por qué en Bolivia hasta ahora no hay condena, ninguna condena sobre la violencia de 2019. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? Aquí lo preocupante, Rubén, es que no terminamos de tener la ruta crítica para la reforma integral del órgano judicial. O sea, no es solamente un tema, son varios aspectos, es multidimensional el tema de la reforma integral de la justicia, y lamentablemente no terminamos de tener una ruta crítica con cuáles van a ser los pasos con los cuales vamos a comenzar, y eso se debe a que lamentablemente el Ministerio de Justicia ha claudicado, pareciera, en varios de sus intentos por reformar la justicia. Comenzó con el Comité de Notables, comenzó con el anuncio de cumbres, comenzó con la visita de un emisario de las Naciones Unidas para venir a evaluar el tema de la justicia, pero pasa todo y no pasa nada al final. Entonces, aquí la responsabilidad la tiene el gobierno nacional, la tiene el presidente Arce, el Ministerio de Justicia, de una vez poner en la mesa como agenda prioritaria el tema de la reforma de la justicia. Aquí hablamos muy sueltos de cuerpos, es muy fácil hablar de reformar la justicia, pero en lo operativo, en lo concreto, no pasa nada hasta el momento. Entonces, aquí la responsabilidad la tiene el ministro Lima y el gobierno de una vez por todas priorizar este tema, generar los escenarios de diálogo y de consenso, y comenzar a definir cuál va a ser la ruta crítica de la reforma integral de la justicia. Definitivamente creo que la respuesta de Comunidad Ciudadana abunda en señalar primero la reforma judicial antes de un eventual acuerdo, consenso sobre un posible juicio contra Yanine Áñez, precisamente ante una acusación, ante una proposición acusatoria, si es que me permite el término, durmiendo en las gavetas de la Asamblea Legislativa ante los desacuerdos de la oposición y del oficialismo. Diputado, le agradecemos su deferencia con La Razón Radio, ha sido un gusto hablar con usted. Ojalá tengamos oportunidad de hablar más sobre otros temas en adelante. Con todo gusto, Rubén, ha sido un verdadero placer estar en tu programa y a disposición tuya hasta una próxima oportunidad. Gracias, diputado. Era el diputado Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana. Él es parte de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, que en estos momentos trabaja en la depuración de postulantes a defensor o defensora del pueblo.